Bueno, Fernando, pedirte, ya que han pasado semana y media más o menos de las elecciones, un balance, un análisis de los resultados, fundamentalmente en Luján, pero bueno, también a nivel provincia y nación, ¿no? Sí, vamos a lo que uno más o menos pudo o intentó manejar, que es lo local. Me parece que esta fue una elección, digamos, muy rara, no sé si decir rara, pero una elección que bien marcó lo que veníamos diciendo, que en Luján hacemos una votación para las primarias y otra votación para la general, y mostró que una vez que estuvieron seleccionados los proyectos dentro de cada espacio, la gente optó y volvió a hacer una nueva elección. De hecho, los números muestran que hay gente que votó una cosa en las primarias y que votó otra cosa en la general. Y pareciera que eso es digamos, como un dato característico. Una lectura, después hay muchas. Yo de hace muchos años que digo que en cada elección hay tantas razones para entender el resultado como votos en forma individual. Cada votante es una razón y es difícil escrutar la motivación de cada uno de esos, pero bueno, por ahí se pueden hacer algunos números, algunas constantes. Y de más allá de que obviamente que el objetivo de ustedes era ganar, por lo tanto Sí. Entiendo que desde ese punto de vista el resultado final no fue bueno, pero Sí, digo, a mí, algunos me dicen, muy buena elección. Digo, buena elección es la que se gana. Claro, es como perder un partido en la Sí, final. y nosotros teníamos, digamos, no éramos nosotros un partido, no somos un espacio testimonial, somos un espacio que tiene vocación de poder, que quiere transformar la realidad desde la responsabilidad que nos toca, pero entendiendo que estamos capacitados para transformarla desde la responsabilidad de gobernar. Y por eso nos postulamos y creímos que podíamos gobernar. Todavía seguimos creciendo, que tenemos ideas que ponemos al servicio de la próxima gestión, pero bueno, nuestra elección era, nuestro mejor resultado era ganar. Más allá que entendemos y estamos muy agradecidos con la enorme cantidad de vecinos que nos votaron ahora, que no nos habían votado en la primaria, que ni siquiera habían votado en nuestro espacio en la primaria y que se sintieron interesados hasta llegar a un 41% que nos votó en la general. ¿Y qué faltó? No nos faltó trabajo, no nos faltó, hicimos mucho, hicimos todo lo que pudimos hacer. Creo que nos faltó, yo creo que hubo mucha gente, en números, ¿no? La gestión municipal tiene un 20% de aprobación y nosotros sacamos más del 40% de los votos. Es decir, que hubo una enorme cantidad de vecinos que aún estando disconformes con la gestión municipal, nos votaron entendiendo que podíamos hacer un gobierno mejor que el actual. Ahora, nos faltó tener mayor aprobación. Me parece que si uno lo que mira y compara con los índices de descontento, ve que hay un gran descontento hacia la gestión y que eso influyó en el resultado electoral. Porque de hecho también digo un aspecto a tener en cuenta es que los candidatos nacionales y provinciales ganaron en Luján y ustedes perdieron, digamos. Ahí ¿cómo lo entendés eso? ¿Como un castigo mayor hacia la lista que representaba al oficialismo? Sí, yo creo que sí. Creo que hay, además, yo no estuve de fiscal en ninguna mesa, pero la experiencia de los fiscales era que veían ese corte de boleta. Y lo veo, yo entiendo que es digamos, es un voto de confianza en el presidente, un voto de confianza en la gobernadora y un castigo a la gestión, y que no es un electorado que no pudo o no fuimos suficientemente convincentes en mostrarle que, más allá de su disconformidad con la gestión, nosotros podíamos hacer una gestión distinta. ¿Fue todo el tiempo una complicación, digamos, la gestión? ¿Ser de alguna manera expresión de la gestión, aunque...? Sí, no en términos de propuesta, porque nosotros tuvimos bien claro siempre que nosotros estábamos proponiendo algo distinto. Siempre lo tuvimos muy en claro, lo decía en todas partes. Nosotros hace un año, cuando empezábamos a discutir estas cosas dentro del espacio, nosotros estábamos convencidos de que teníamos que enfrentar a quien se nos propusiera como la continuidad de la gestión. Nosotros creíamos que el espacio merecía generar su propia alternativa. El espacio Cambiemos, Juntos por el Cambio. Entonces, en términos discursivos o de elaboración de propuestas, nosotros siempre tuvimos bien claro que estábamos haciendo algo distinto. Eso no teníamos duda. Nos pasó, sí, que bueno, en términos de
de entrevistas periodísticas, de medios, siempre se nos planteó como continuidad. Una continuidad que nosotros siempre tuvimos claro que no éramos. Una lectura posible, lo que pasa que, a ver, yo lo que digo, nosotros llegamos a la elección planteándonos esto como una cosa distinta. Entonces, era dudar de nuestro mensaje o dudar de nuestra capacidad de ser distintos. Y nosotros siempre tuvimos claro, es más, te diría que de la gente que estuvo trabajando conmigo en la campaña, en términos de elaboración de la propuesta programática, no había funcionarios, no había ningún, por supuesto que no tuve compromisos con nadie en caso de conformar un eventual gabinete, pero de hecho no hubo funcionarios de la actual gestión participando en términos ciertos de la campaña electoral, ni en la primaria ni en la general. Este nivel de aprobación que marcabas vos, bajo, con el que cierra la gestión de Luciani, digamos, ustedes como uno de los partidos que formó parte desde 2011 de la coalición de gobierno, digamos, ¿qué autocrítica hacen, o hacés vos en particular, que expliquen, ¿no?, este tan bajo nivel de aprobación? A mí me parece que la insatisfacción se genera en este último año y medio, 2 años, por no haber tenido capacidad de prestar algunos servicios elementales. Y me parece que el municipio no ha podido esta gestión y va a tener grandes dificultades. La próxima la hubiese tenido yo también, para hacer esa prestación de servicios básicos, porque el municipio no ha aprovechado este periodo para hacer las transformaciones estructurales que le permitan no depender de los recursos que le provee la nación o la provincia. El municipio tiene hoy una composición de su ingreso que en un 70% proviene de la coparticipación y genera por sí mismo otro 30%. Eso condiciona enormemente. Entonces, en 2 ejercicios consecutivos, 2018 y 2019, en los que merma la coparticipación, baja 80 millones de pesos en un año, casi 100 millones en el otro, eso impacta muy fuertemente en las finanzas municipales. Y al no tener recursos, se resiente la capacidad de prestar servicios. Entonces me parece que si hay algo que no se ha hecho y que debió haberse hecho, y que insistimos mucho para que se hiciera, era atacar los problemas económicos de fondo del municipio. Y me parece los desafíos más grandes que hay para la próxima gestión. Si no, la inviabilidad del municipio va a ser la misma dentro de 4, 8 o 12 años. De hecho, uno de los ejes de la campaña de 2017 que encabezaste fue una reforma tributaria. Y exacto, algo que se viene planteando, por lo menos creo haberlo escuchado a Carlos Pedro Pérez, sí, antes también. Sin embargo, por lo menos no se ha presentado, entiendo. No se ha presentado. ¿Por qué? Está preparado, nunca encontramos fue un año legislativo muy complicado el último sobre todo. Sí, sobre todo desde la mitad el primer cuatrimestre del 2018 hasta mediados de este año, y nunca encontramos un espacio propicio para la búsqueda de consensos, los consensos legislativos. Supongo que ahora va a ser más fácil y lo ponemos a disposición, aunque supongo que el nuevo gobierno tendrá su propia idea, su propia concepción. Lo he escuchado al intendente electo hablar de lo mismo, también de cómo modificar el sistema tributario municipal. Así que seguramente ahora podrán lograrse los consensos necesarios a partir del proyecto que se nos plantee. ¿Cómo fue el tránsito después de las internas con el sector del vecinalismo y del PRO? Fue bien, digamos, no hubo, es lo que suele pasar siempre, no hubo una participación muy activa de algunos representantes, pero sí un compromiso muy decidido del espacio de cada partido. No hubo nada que yo sepa que me haga temer otra cosa, pero hubo tanto del PRO como de la Unión Vecinal, institucionalmente un compromiso muy decidido, más allá de que por ahí algunas personas no se han sentido o convocadas o con la vocación de tener una participación más activa como la han tenido en otros procesos electorales. ¿Alguien en particular, alguna referencia en particular? No, yo no soy... Guardo memoria, pero no soy rencoroso, así que además como sé que son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan, sé que muy pronto vamos a poder estar trabajando juntos, incluso con algunos que puedan haber tenido dudas con mi candidatura. Hablabas de ser una alternativa al oficialismo, digamos, ¿no?, en la campaña, y también lo que uno percibió es la nula referencia a Macri como el candidato que encabezaba a nivel nacional, digamos. Eso fue una decisión
deliberada? ¿Por qué surgió así? Recuerdo el acto, el último, que fue la presencia de Vidal, no hubo ninguna referencia, por lo menos que yo recuerde, a la presidencia de Macri. No, nosotros lo que hicimos cuando nosotros nos planteamos fortalezas y debilidades al comienzo de todo el proceso y lo replanteamos después de la primaria, entendimos que Luján estaba esperando un proyecto local, que se estaba esperando Luján por sus características, por la característica incluso de los demás competidores. Luján lo que estaba esperando era una discusión de programas y proyectos locales, en que nosotros en esos términos no le iba a venir bien al electorado nuestro que acá se nacionalizara la elección. Ningún candidato lo hizo, salvo por ahí aquellos que tienen un compromiso más dogmático, como puede ser la izquierda, pero en general los principales candidatos, creo que discutimos cuestiones locales porque era lo que, por lo menos nosotros sentimos, que se estaba necesitando desde el electorado. Y en esos términos privilegiamos esa construcción y nosotros aspirábamos a que nosotros nos votaran, quienes compartían nuestra visión de los problemas y las soluciones que hacen falta en el país, pero también que nos pudieran votar aquellos que no coincidieran con nosotros en lo nacional o provincial, pero que pudieran coincidir con lo que estábamos diciendo de Luján. Entonces, digamos, no fue una actitud deliberada de ocultar a nadie. De hecho, en términos electorales, quizás nos hubiese convenido aparecer, en función de los resultados, nos hubiese convenido aparecer más pegados a la figura del presidente, porque de hecho el presidente ganó la elección en Luján. Pero nosotros creímos que nos convenía la discusión de temas locales, porque además nos sentimos cómodos en eso, porque además tenemos equipos pensando no cómo resolver el tema del endeudamiento externo, sino sí cómo resolver el tema del desarrollo de Luján. No, porque ahí lo que sentíamos nosotros es que había como un contraste de historias, y a partir de ese contraste de historias entre los principales candidatos, también podía haber un contraste de la confiabilidad que cada uno podía generar en el electorado. A ver, comparando nuestra trayectoria, nuestra pertenencia, nuestra formación de cara a llegar a este punto, con este nivel de maduración, a quien entendíamos que estaba con un proyecto menos genuino, menos empático, menos arraigado con la realidad y la historia de Luján, podía aparecer como algo menos confiable. Y fue intentar eso nomás. No profundizar ninguna grieta. De hecho, siempre he tenido muy buena relación con Leonardo Boto, la sigo teniendo. El trato ha sido muy amable post elecciones y aspiro a que desde donde me toca estar pueda serle útil a su gestión. Sí, digo, para él no planteaba en términos personales, yo entiendo que en una campaña no se encara en términos personales, pero digo en términos más de... Sí, era a ver, nosotros entendíamos que ahí había un contraste que se podía plantear y que ese contraste podía ser representativo de lo que cada uno puede encarnar como proyecto, podía encarnar como proyecto. Hablando, obviamente, off the record, sobre todo con la militancia, digamos, del otro espacio, del Frente de Todos, coincidían varios que hablé de que los resultados de agosto, de alguna manera, lo habían beneficiado, es decir, veían un escenario más complicado de cara a octubre si ganaba la interna Rita que si la ganabas vos. Digo, ¿ustedes entendían que el resultado de agosto, o entienden que el resultado de agosto los complicó? Digo, enfrentar a Boto era más complejo que enfrentar a Prince. No, nosotros, a ver, lo hemos dicho, cualquiera de los dos representaba más o menos lo mismo, los dos tenían puntos vulnerables, digamos, con respecto, si hubiese sido Miguel Prince el candidato, también tenía otras cuestiones, no estas, que podían serle cuestionadas a Boto, pero tenía otras cuestiones también para ser planteadas o discutidas. Pero nosotros, digamos, más allá de que en algún momento de la campaña se marca las diferencias con el otro, nosotros siempre tuvimos como eje en la primaria y en la general plantear nuestra cuestión en forma, en términos que algunos le llaman más hegemónica que polémica, digamos, más plantear qué nos proponíamos nosotros
más una cuestión propositiva y diciendo, bueno, qué es lo que nosotros queremos hacer o queríamos hacer, que cuestionar o plantearnos como antinomia con respecto al contrincante. Igual se te notó un poquito más enojado, ¿puede ser? ¿En la campaña? En algunos tramos, no sé bien, con algunos mensajes en redes sociales. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que sentimos en algún momento es, en general, digamos, algún trato desigual. Nosotros salíamos a decir alguna cosa y se nos planteaba, incluso desde la prensa, bueno, se nos cuestionaba lo que decíamos y no se cuestionaba a quien no se pronunciaba ni opinaba sobre nada. Y no se decía nada, ni se le preguntaba qué opinaba sobre eso. Pero bueno, yo también lo hice. ¿Cómo sigue Juntos por el Cambio, por lo menos en Luján, más allá de que tenga correlato con lo que pase a nivel provincial y nacional? Nosotros lo que tenemos claro es que somos un frente que nació antes que Cambiemos y que fue el resultado de una demanda. A nosotros se nos demandó en el 2011 que formáramos un frente, todos aquellos que teníamos tradición, pensamiento e historias más o menos parecidas, y que pudiéramos generar un espacio con vocación y capacidad de poder. Y estamos comprometidos con ese reclamo y esa exigencia. Así que nosotros lo que vamos a tratar de hacer, lo venimos hablando todos los días, pero lo que estamos tratando de hacer desde el espacio, nosotros desde el radicalismo, pero entendemos que con muy buena sintonía con los demás partidos, de mantener la unidad del frente y de ser capaces de generar una oposición fuerte, constructiva, que colabore y que sea capaz de generar un proyecto que se pueda mostrar como alternativo al próximo gobierno cuando haya un nuevo proceso electoral. De hecho, pero de todas formas ya el sector del PRO planteó bloque separado. Ellos plantearon formar un bloque separado. Entiendo que no tiene que ver con la estrategia que inauguremos el 10 de diciembre. Me parece que es más por este último periodo sobre todo que hay algunos concejales que terminan mandato y que nos sentaremos a conversar la estrategia que mejor nos convenga a todos. Por supuesto, nadie puede obligar al otro a hacer lo que uno esperaría que hiciera. Pero bueno, mientras tanto, generaremos el ámbito donde podamos discutir básicamente qué tipo de oposición vamos a hacer y si nos conviene trabajar como una oposición sólida, juntos, que tratemos de ser los 10 concejales que venimos con el mismo origen electoral, trabajando en conjunto. Pero digo, este primer paso pareciera que va en sentido contrario a esta posibilidad de trabajo. Sí, la verdad que por lo menos, en realidad a mí lo que más allá de la presentación que se ha hecho para formar un bloque, lo que yo he hablado con los dirigentes del PRO, con Nicolás 40 básicamente, es que ellos entienden que debiéramos trabajar desde la conformación de un interbloque donde los partidos no perdamos identidad, pero nos sumemos desde nuestra identidad en un espacio común. Y yo creo que es una alternativa que se puede conversar y que podemos ver como algo provechoso para todo el espacio, ¿no? Para cada uno en forma individual y que esa sumatoria nos beneficie como conjunto.